Hola, mi nombre es Belén Lilian Domínguez González, alumna de la Universidad TecMilenio, y en este video voy a hablar de la Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico, social, político, económico y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Guerra Fría, conocido como la única guerra donde no se dispararon armas. La Guerra Fría es un proceso o un fenómeno histórico de tremenda importancia para entender el porqué de los eventos que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría ha sido un largo proceso histórico generado por un sinfín de causas. En primer lugar, debemos señalarla como la consecuencia más directa de la resolución de la Segunda Guerra Mundial, luego del desastre causado por la Segunda Guerra Mundial, que incluyó en un trágico y cruel holocausto. Las potencias que surgieron como Estados Unidos y la Unión Soviética no encontraron un marco favorable para continuar los enfrentamientos bélicos. Es por esto que, desde los fines de aquella guerra y en sus años posteriores hasta la década de la caída del muro de Berlín en Alemania en 1989, hubo un conflicto tenso y latente que podría haberse desarrollado, pero nunca lo hizo. Este conflicto significó el enfrentamiento más que nada diplomático entre dos potencias señaladas, sin asaltos o acciones bélicas, pero sí repleto de sospechas, intrigas, espías y traiciones que han contribuido fuertemente a la literatura universal. Es justamente de la ausencia de conflictos bélicos y armados donde proviene el nombre de este fenómeno. Una guerra, una guerra fría es una guerra que nunca terminó de explotar. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta por completo. La causa principal de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960 hasta la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas, consumieron una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La Unión Soviética inició una serie de profundas reformas internas que llevaron una apertura mejor hacia el occidente y culminaron con la caída del comunismo. Simbólicamente se considera la caída del muro de Berlín de 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Mi conclusión es que esta guerra fue muy interesante. Saber sobre ella, saber el significado que es Guerra Fría, me da mucho gusto que solo fueron momentos de tensión, que nunca estalló la guerra tal cual, ya que terminaría con muchas vidas inocentes. Como dije anteriormente, Estados Unidos, la Unión Soviética y sus bloques aliados tenían armas nucleares que serían capaces de destruir el mundo, y eso sería muy trágico. Ya sabemos todo lo que ha pasado con las guerras anteriores y todas las vidas inocentes que han. Buenas noches, vamos a hacer una entrevista a mi compañera Wendy Paredes sobre la Guerra Fría. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Ambas se enfrentaron a un enorme peligro por parte de una tercera ideología,
que odiaba visceralmente a la Unión Soviética y consideraba infrahumanos a los eslavos, y también despreciaba a la democracia liberal que proclama ser Estados Unidos, cuyo objetivo era la dominación mundial de su visión ideológica a como diera lugar. ¿Qué regiones fueron escenarios en la Guerra Fría? Europa del Este y múltiples lugares de África y Asia. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? La comunidad estaba dispuesta a continuar con la guerra, pero preferirían terminarla si se hiciera necesaria una movilización general para seguir la lucha. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Contaban con cañones rayados de L-11A5 de 120 milímetros, cazabombardeo Phantom F-4 del Armada de Estados Unidos, fusil automático M16, armas AK-47, entre otros. Bueno, pues muchas gracias, compañera. Eso es todo. Gracias.